libro de Lucas 15, 11 al 32. Lucas 15, 11 al 32. ¿Tiene el nombre? También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y lo repartió los bienes. Muchos días después, en tanto los jóvenes del hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en la familia y comenzó a pasar. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para alimentarse cerca. Deseaba llenar su vientre de los algarrobos que comían cerca, pero nadie lo daba. Y volviendo así, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido de llora. Corrió y se echó sobre sus cuellos y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido del hijo y poned un anillo en su mano y calzad a sus pies, y traed de los gorros y matadlo, y tomamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música, la danza, y llamando a uno de los siervos, de los criados, le preguntó que era aquello. Le dijo, su hermano ha venido, su padre ha hecho matar de los dos, por haberme recibido un mensaje. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió cortando su padre, le rogaba que entrara. Más él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años que sirvo, no habiendo hecho televisión jamás, nunca me han dado ningún camino para avanzar en la familia. Pero cuando vino este hijo que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el territorio. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No era necesario hacer fiesta de los mexicanos, porque este tu hermano era muerto y ha vivido. Se había perdido y es el Seguimos en nuestra serie en cuanto a las parábolas de Jesús. En esta oportunidad nos vamos a hablar de las muy conocidas por muchos de nosotros. Pero realmente dentro de esta parábola vamos a poder encontrar un aspecto interesante en el contexto de Lucas, en esta serie, encontramos 3 parábolas similares. ¿Okay? Dentro de este contexto de Lucas, describe la parábola de la oveja perdida. También describe la parábola de la moneda perdida. Y dentro de estas, marco de parábolas, nos va a explicar un poco acerca del tipo propio. Y ganando las 3 parábolas, uno se da a entender, puede ver a veces que hay algo que se pierde y lo disfruta. Como que se pierde la oveja, el pastor va. Se pierde la moneda, usted va. Pero en el caso del hijo pródigo, hay un cambio. Pero al mismo tiempo, hablando de las 3 parábolas,
Hay dos que tienen un sentido de perversión, en el cual se encuentra algo, pero al dentro del sentido de la palabra de Dios, por eso, dentro de ese marco del contexto, quiero llamarle a esta parábola la parábola de los dos tipos para la persona. ¿Ha pasado solamente cómo encontramos que hay una persona? Primero hay dos, comúnmente la mente corre a poder pensar que aquel tipo no es aquel que está justamente que nosotros vamos a poder enlazar toda la palabra para poder entender esto. Dentro de la escena de esta parábola encontraremos un cuadro de dos caminos. Y esos dos caminos fundamentales a través de la vida son personas. Lo que las personas realmente encuentran a través de ellos son uno, no otra realidad de una persona. Y básicamente un camino no van a poder encontrar esto, que la persona, que el ser humano siempre va a buscar sentirse feliz con algo que está, pero al mismo tiempo va a poder realizar su propia vida. Pero estos dos caminos nos van a enlazar a dos cosas. Uno es el camino del autodescubrimiento. El autodescubrimiento. Y yo me presento en el camino del autodescubrimiento. ¿Quién intentó descubrir cosas? El otro camino es el camino de la comunidad. Y esta comunidad está representada por el Cristo. Entonces queremos ir un poco de estructurar un poco más de contexto para poder entender juntos este panorama de esta palabra en este momento. Vean conmigo el capítulo 15 del versículo 11, dice que también había un hombre que tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Pero el padre le repartió en aquella época, cuando el padre moría, el hijo mayor recibía el doble de lo que recibía su máximo. Es decir, el hijo mayor tenía que recibir el doble de lo que la cantidad de manos que tenía. Si el padre tenía dos hijos, el mayor recibía 2/3 partes de su herencia, mientras que el menor recibía solamente la tercera parte. Pero la herencia, ojo, la herencia solamente era repartida cuando moría. Padre, culturalmente era una falta de respeto de parte todavía del hijo menor pedir su herencia de la edad. Porque estaba tratando de decir que el hijo mayor, comunicando al padre en su mente. Estaba tratando de comunicar: Padre, ¿sabes qué? Deseo que te mueras. O sea, dentro de una cultura podemos observar esta parábola, lo que necesariamente el hijo menor estaba pidiendo, pero también lo que vemos en el contexto de cómo responde el padre. Según el texto, dice allí: ¿lo repartió? ¿Les repartió? O sea, repartió lo que a él le corresponde. Bien, claro. Dice el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia. Lejos del calor del mar, lejos de su hogar, lejos del cuidado que por muchos años había tenido, lejos, distante del amor del Padre.
Vamos a comenzar un poco del movimiento, del pecado, ¿no? Porque necesitamos ver dentro de un contexto. Recuerden, hay dos cosas. Vamos a ver dos caminos. Un camino de autosufrimiento y otro camino con la conformidad moral. Expresada además los hijos, el hijo menor, el hijo mayor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver un poco? Veamos un poco al hijo menor. Dice que esta parábola inicia con el pedido irrespetuoso del hijo menor hacia el padre. El hijo menor humilla totalmente a su familia y lleva una vida disoluta, llena de excesos, llena de vicios y llena de prostitutas como su hijo, como el hijo mayor. Menciona casi ya terminando esta parte de la parábola. Vean conmigo el versículo 13, después que él fue a una provincia apartada, dice, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a qué? Comenzó a ofertarle. Comenzó a ofertarle todo lo que él había recaudado de su herencia. Comenzó a ofertarle todo el dinero que él tenía. Comenzó a ofertarle lo que él había pedido. Dios, una vida totalmente descontrolada. Se había dejado de padre. Vive su propia vida sin importarle nada ni nada. Quiso satisfacerse con sus propios bienes lo que él realmente deseaba en el alma. Un punto de autosufrimiento, que lo que no pudo hacer en casa, lo pudo hacer todo. Fue alejado de aquel lugar como el Padre lo había dicho. Pregunta es, es una vida similar a la vida del hijo menor, llena de vicios, llena de cosas que en tu propio corazón sabes que realmente eso te aleja totalmente de Dios. Vives una vida llena de vicios, involucrándote con cosas monetarias, donde el dinero es lo principal que tu corazón desea y ese es el vicio que tú tienes. Quizás tu corazón está ligado a algún vicio, sea el alcohol, sea el tabaco, sea cualquier cosa, videojuegos, o sea cualquier aspecto que te tiene ligado a tu corazón a eso. Pero estamos definiendo pecado y lo podemos observar claramente en el interior. Lo podemos ver y notar con claridad lo que el hijo menor realmente está haciendo. Pero ¿qué hay del hijo mayor? Porque por algo dice ahí que estamos redefiniendo lo que encontramos en este texto. Y como ya hemos visto en el texto ahí de Lucas, podemos observar que la perdición de aquel hijo menor, pero ¿dónde encontramos lo que el hijo mayor tiene? Mientras tanto, el hijo mayor es obediente en exceso. Y por la locura, con los ojos de Jesús. La pregunta es, ¿hay algo malo? ¿Hay algo malo que sea obediente? ¿Hay algo malo que por ende sea obediente a las órdenes de Dios? ¿Hay algo malo en esto? Está totalmente bajo el control de algo, de una disciplina, y por ende era muy disciplinado. Y veamos conmigo ahí en Lucas, lo que observamos en Lucas 15:29.
Dice ahí en Lucas 15:29 más, él respondió y dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido que más. No habiéndote desobedecido más. ¿Hay algo malo aquí? ¿Es malo ese carácter? ¿Es malo? La respuesta es no. Lo malo es que él intenta autojustificarse basado en lo que él había hecho. Él está intentando autojustificarse delante de su hijo, delante de su hermano menor, delante del hijo menor, justificándose de lo que él había hecho. El problema, hermano, es que había una persecución moral que dice que el texto no ha habido persecución jamás. Ya está gustando. La base de su moralidad estaba en todos los años. Haciendo todo. Por algo él dice en el texto. Tantos años. Y este es el otro aspecto que podemos encontrar dentro de esta palabra. Reconocemos la perfección de aquel Hijo, pero también tenemos que ver la perfección de aquel Hijo de Dios, sentido en su propia personificación. La pregunta es, ¿habrá habido un lapso en su vida donde no obedeció? La respuesta es probablemente siempre tuvo una vida realmente bajo el control de una disciplina estricta delante de su Padre. Caso similar lo que ocurrió con el joven, donde él había guardado todos los mandamientos, donde su vida está involucrada en una total moralidad de cumplir todos los mandamientos, pero cuando le dicen que sobre sus riquezas, entonces su corazón totalmente queda quebrantado, porque no pudo autojustificarse delante de Dios a través de su propia moralidad. Y el caso que está pasando aquí a este hijo de Montenegro. La pregunta es, ¿quién era realmente muy obediente y muy recto y muy cumplidor de los mandamientos? Porque no necesitó. ¿Por qué ingresó aquí? ¿Por qué se quedó allí? ¿Por qué no tuvo la oportunidad? Si él era realmente delante de su padre, era una persona impecable, ¿por qué no tuvo un corazón tan accesible para decir, sí, lo quiero ingresar? Porque es mi hermano, porque él estaba perdido y yo sí puedo ingresar allí, yo quiero estar con él. El mismo explica de para él, no captaba una percepción de su madre. Todos sus pecados convirtieron la barrera entre él y su padre. Y luego, tiene historial, no es su mal comportamiento, sino su rectitud, lo que vive para sumar a él. Por eso encontramos que ambos. Por eso encontramos que ambos sufren una persecución. Pero al mismo tiempo, no solamente eso, sino también
en esta parábola que la perdición del hijo menor se retrata con claridad cuando termina todo. ¿Dónde termina el hijo menor? ¿Dónde termina? En una cosita. Y ahí el texto mismo dice el versículo 15, y fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, el cual envió a su hacienda ¿para qué? Para que apacentase cerdos. Y estando ahí en toda la suciedad, estando ahí en todo lo que realmente él estaba perdido. Luego también dice ahí, y ahí el Jesús sugiere que digo perdidamente. O sea, él tenía todo del Padre, y el Padre le otorgó todo, pero él lo malgastó todo, vivió su propia vida como él quería. Llegó a lo más profundo de su propia vida, donde dice que necesitaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Nadie. Es así como se manifiesta realmente el pecado. Es así como la profundidad del pecado de un corazón totalmente lejos de Dios llega a un punto muy, pero muy profundo y muy abajo. Y es visible. Es muy visible. La irreligión demuestra claramente este punto. La irreligión demuestra que yo ya soy salvo. Es decir, yo ya puedo tener el calor de aquel Padre que me ha recibido, que me ha acogido. Tengo asegurada mi vida. Tengo el amor del Padre. Hago lo que yo el Padre es el Padre necesita. La respuesta es que nada. Sabemos que él llegó al hecho de manifestar su vida. Pero ¿qué hay de ti? No se manifiesta el hecho de que este hijo mayor manifestó su pecado. Sin embargo, Jesús quiere que recibamos otra modalidad de perfección más sutil, pero no por ello menos devastadora. El corazón del hijo mayor manifiesta conflictos. ¿Por qué? Porque esta manifestación se ve a través del texto que dice en el versículo 29, que ya lo hemos mencionado otra vez, no habiéndote desobedecido más. El hijo mayor cree que si lleva una buena vida, que si lleva una vida moralmente buena, debe obtener una perdurable vida buena. Este es su pensamiento. Dios le debe un camino sin obstáculos y se esfuerza en cumplir los parámetros establecidos por él mismo. Es decir, si él realmente pretende delante de Dios, que ha vivido una vida totalmente obediente, sabe que ha vivido una vida buena, merece algo de parte de Dios. Es por eso que le reclama al Padre: Padre, tanto tiempo he estado contigo y ningún cabrito me has dado. ¿Ven cómo sale su corazón? ¿Ven cómo sale el corazón de decir: necesito algo de ti porque yo te di algo? Te da mal. Entonces, si tú realmente estás yendo en un lapso de tu vida de obediencia,
obediencia, paso tras paso, haciendo tu propia moralidad, construyendo tu propia moralidad. Pero quiero decir que si sientes tú que has vivido según tus propios parámetros morales, te pondrías Dios delante. Un versículo de Dios. Entonces, él se enojó. ¿Sabes? La religión paso durante toda tu vida engañando a otras personas, pretendiendo hacer cosas buenas para mantener así una vida buena, tratando de autojustificar por las cosas que yo mismo he visto. Es decir, yo vivo mi propia vida cristiana, mi propia vida moral a través de lo que yo puedo hacer. Yo vivo a través de los parámetros que yo mismo puedo construir. Yo vivo a través de la vida cristiana, a través de lo que yo puedo, de un estándar moral, puedo lograr y alcanzar. Por ende, si he logrado algo, le voy a pedir algo al que me ha pedido, porque me responde a mí. ¿Quién realmente responde? Está llevando la vida de alguien va a empezar a través de la religión. Que no existe ningún parámetro, no existe nada, yo hago lo que yo quiero. Pero la religión me muestra a través de lo que yo puedo hacer y yo puedo satisfacer. Pero la historia no queda ahí, la parábola no queda ahí entre ambos ángulos. La parábola entra en una expresión de esperanza. Es una expresión de esperanza porque realmente hay esperanza dentro de esta misma parábola. Y saben que no hay expresión más grande de misericordia que el mismo arrepentimiento. Y esta esperanza se ve enlazada en el hijo menor, porque este hijo menor vuelve en sí, quiere volver a su hogar. Más allá, aquellas casas de arrepentimiento en medio de los cielos. Dice ahí en Lucas 17:18, dice ahí en el texto, y volviéndose y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí de esto. Versículo 18, me levantaré y salido de perdida, y iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Su declaración a la profundidad donde Él por sí mismo pudo llegar, a esa profundidad le hace levantar sus ojos, es decir, he pecado contra el cielo y he pecado contra mi Padre, yo iré. Según algunos comentaristas, el hijo menor había preparado un plan. Quería aprender un nuevo oficio. Un oficio que quizás antes no tuvo. Mira el oficio de qué. ¿Por qué? Porque tenía la intención de pagar qué. De mí. ¿De acuerdo? Por eso mismo, me levantaré, iré a mi padre, y diré: Padre de mi padre, con tus hijos, y di claramente esta ya. ¿Cuántos hay en casa? Sigue todo esto, y allí en Lucas 11:20, y levantaron, y no su padre. Y cuando aún estaba lejos, vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó en su cuello, y le regresó.
¿Sabes? Qué cuadro tan bonito de misericordia, qué cuadro tan bonito de esperanza, porque este Padre siempre esperó. Es probable que este Padre siempre esperaba cada día que algún día ese hijo menor que se fue de su casa pueda dormir. ¿Sabes? Y no esperó que llegara, porque la reacción del Padre no fue. ¿Sabes? Culturalmente, los patriarcas de Medio Oriente, los niños podían correr, las mujeres podían correr, pero no el jefe, no el gran dueño de la escuela. Ellos no podían. Porque para ellos era una falta de pudor el hecho de que tenían que levantar sus vestidos y salir al encuentro de su hijo que estaba enfermo. No solamente hizo eso, sino que este padre agarró y ¿qué hizo? Lo abrazó. Y lo abrazó a pesar de que de la suciedad en que estaba involucrado. Lo besó, lo abrazó porque realmente lo deseaba, porque realmente los estaba esperando. Debemos salir en el versículo 15, versículo 21, 23. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero antes del Padre dijo, sacad el mejor vestido, poner una niña en sus manos, calzado sus pies, y traer al cristiano gordo, y matarlo, comamos. El Padre interrumpe, no dejando terminar de su hijo. Dice que traiga la mejor túnica, que es probable que haya sido la misma túnica de él, para que pueda ser vestido su hijo, mostrando así que el Padre estaba diciendo algo, quería comunicarle algo a ese hijo. Sabes, no voy a esperar hasta que tú hayas pagado tu deuda. No voy a esperar hasta que tú te postres debidamente. No intentarás recuperar tu nuevo lugar en la familia. Simplemente yo te voy a recibir. Cubriré tu desnudez. Te pondré vestidos nuevos. Cubriré tu pobreza. Te pondré el anillo. Cubriré tus harapos con las túnicas. Y te daré posición de honor. Matemos el sacerdote. Y hagamos tu inicio. Mire la manera como lo recibió el Padre. Ahora. Y este cuadro maravilloso que podemos observar. Pero no sin embargo, yo considero que ahora, las dos personas ni siquiera fue sensible por lo que había pasado con su hermano. Él escuchó toda la fiesta y dice que en el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando llegó cerca de la casa y oyó la música del arpa y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido buena sangre. Tan igual como esperó al hijo menor, ¿quién sale ahora? Y salió el padre, dice allí el texto, salió por tanto su padre y le rogaba que esta imagen es tan clara que muestra que incluso las personas más religiosas y morales
necesitan de la gracia inicial de Dios, que ellos están igual de perdidos. Y no están. Que aún todavía menos y ¿por qué? Porque aquel cuadro del Padre representado en Dios salió a ellos, salió a este hijo también. ¿Cómo se manifiesta la tendencia de pensar que el que está totalmente perdido es el pero es un cuadro que piensa totalmente perdido. La pregunta es, ¿cómo puedo vivir en este estado? Primero, lo que necesitamos es el amor de Dios. Padre, expresa el amor de su esposa. Debemos siempre recordar que Él puede manifestarse en diferentes maneras, en diferentes formas. Tengo aquí una frase para poder captar un poco más lo que nunca encontraremos hoy. El amor no es religión ni sentido, no es moralidad ni inmoralidad, no es moralismo ni moralismo, no es legalismo ni liberalismo, tampoco es algo a medio camino entre los dos, no es algo neutral, sino el Evangelio es algo totalmente diferente. El Evangelio es ¿qué es el Evangelio? ¿Sabes? Voy a explicar un poco acerca de esto. Porque en el contexto de este pasaje encontramos tres parábolas similares que indican lo mismo. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida. Estas parábolas, algo se pierde, algo sale a esperar. Sin embargo, hay una diferencia en la tercera parábola entre las dos mujeres. En la parábola nos enteramos de las dificultades del hijo pródigo. Seguro, pensando y ganando las tres parábolas, podemos pensar y llegar a concluir, seguro por nuestro pensamiento, que alguien va a ir a buscarlo. Alguien va a ir a buscarlo, como ocurrió en las anteriores. Alguien va a salir a buscarlo. El pastor busca su oveja, la mujer busca su moneda, pero ¿quién busca? ¿Quién sale? El cuadro que tomamos hoy antes, para que podamos imaginar que nos hubiéramos ver al hermano, aquel que era recto, aquel que era intachable delante del Padre, aquel hermano mayor. Diciendo, Padre, mi hermano ha sido honesto. Y ahora su vida está totalmente arruinada. Padre, no iremos. Y lo traeré de vuelta. Es por eso que nosotros necesitamos entender esta palabra dentro de una necesidad de un contexto teológico. Y esta necesidad de un contexto teológico nos hace llevar a un punto muy profundo. Es por eso que la necesidad de tener a un hermano mayor no solo que vaya a un país lejano para encontrarnos, sino a uno que traspase los cielos. Necesitamos a uno que esté dispuesto a pagar no solo una cantidad finita, sino el costo infinito de su propia vida para llevarnos nuevamente a uno. La pregunta sería, ¿quién es? ¿Qué podría ser aquel hermano mayor?
¿Quién podría ser aquel hermano mayor perfecto que realmente en la palabra no lo observamos? Aquel hermano mayor perfecto que tenga que salir a buscarnos y buscar realmente a ambos que estamos aquí. El hermano mayor perfecto es el Cristo pastor, el Señor de su mano. Los ángeles después de perdonar el pecado, si llegamos una vida completa con los demás, o damos una vida tan larga con los demás, hago lo que Cristo nos la gestión, llevarlos a la alma de Dios. Y lo que dice ahí para la que es humano, y aquí sería perdido dentro de esta palabra, de un contexto histórico, aquel que realmente es capaz de porque ahí es donde encontrarás todo. Ahí encontrarás todo lo que tú quieras poder hacer. El auto, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, porque Jesucristo, tu Salvador, la expresión de amor. Gracias, Señor. Dios, gracias porque eres así, porque en él podemos tener vida eterna por causa de la y el recuerdo de Cristo,
Otra vez.